un principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue Buenas tardes para todos, que el Señor te bendiga en esta tarde con ustedes, desde sus casas, ahí con sus familias. Queremos en esta hora invitarte que podamos exaltar y alabar el nombre del Señor con ustedes. Amén. viene con poder, todo reino lo verá.
se postrarán ante ti. Te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre en esta tarde. Declaramos en esta hora abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Rey de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Declaramos que todo el pueblo se rinde delante de Él. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Aleluya. Aleluya. Todos se postrarán delante del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en esta hora queremos invitarte a que puedas invocar ese nombre, nombre sobre todo nombre, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos. A Yeshua, deja que Yeshua entre en tu casa en esta tarde, deja que Yeshua tome el control de tu casa. Ay, mandala Yeshua, mandala Jesús. Ni se merece
dile, ven, ven. Yeshua. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Yeshua. Te anhelamos, amado. Entra en mi casa, ven Jesús. Entra en mi casa. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Nuestro amado viene, nuestro amado viene. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti, amado. Ven Jesús, 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 ven. Yo te invito en esta tarde que le digas a Él, ven Jesús. Yo te invito en esta tarde que le digas, ven, ven amado. Ven amado, ven Jesús. Jesús, te adoramos en esta tarde, bendecimos tu nombre. Eres bienvenido a cada hogar, eres bienvenido en todo lugar. Pedimos que desciendas, Señor, en nuestros hogares. Pedimos que vengas con poder. Creemos en ti, Jesús, y creemos que en esta tarde tú estás obrando milagros en cada hogar. Milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros, Señor, de liberación en cada hogar. Jesús, muévete libremente en esta tarde. Hoy creemos en ti, hoy honramos tu presencia en nuestros hogares. Hoy te pedimos que vengas y te entrones en cada hogar. Hoy te pedimos que puedas moverte libremente, ministrando familias, ministrando los matrimonios, sanando, Señor, obrando milagros extraordinarios. No queremos que salgas de nuestro hogar, no queremos que vayas de nuestro hogar sin obrar esos milagros, Señor, que hoy esperamos que vos puedas obrar en nuestros hogares. Te honramos, Jesús, honramos tu presencia. Y amado Dios, en esta tarde levantamos tu nombre en alto, te exaltamos, Señor. Nos ponemos de acuerdo en esta tarde para levantar al Paraguay y bendecir al Paraguay y declarar que el Paraguay se rinde delante de ti. Echamos fuera del Paraguay todo espíritu, Señor, de muerte, de temor, todo espíritu de corrupción, de mentira, de engaño. Diablo, te resistimos en esta tarde y cancelamos todo plan tuyo en contra del Paraguay. En el nombre de Jesús pedimos hoy sabiduría para nuestras autoridades y pedimos que todo aquel que se resista, Señor, a hacer lo que está en tu palabra sea quitado del lugar donde está y que en su lugar sean puestos hombres y mujeres que tengan temor de Dios, que sean llenos
llenos del Espíritu Santo y que puedan gobernar al Paraguay con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento y con temor de Dios en sus corazones. Padre, resistimos el COVID, echamos fuera el COVID del Paraguay. Pedimos, Padre Celestial, en esta tarde que se abran las puertas de los templos. Pedimos, Señor, por milagros en los hospitales, en los hogares. Pedimos que tu gloria pueda ser vista en el Paraguay. Y amado Dios, en esta tarde bendecimos a Israel desde el Paraguay. Pedimos paz para Israel y pedimos que Yeshua sea revelado a Israel en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, hoy nos ponemos de acuerdo para bendecir todo el bañado y para declarar que la ciudad de Cristo se establece con poder en el bañado. Que la ciudad de Cristo, Señor, se levanta en este tiempo para poder revelar tu gloria en todo el bañado. Bendecimos el bañado del norte al sur y te damos gracias, Señor, porque en este lugar será vista tu gloria, Señor. Te honramos, te bendecimos y te damos a ti, papá, la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén, Señor. Ahí donde estás, yo te invito a que puedas darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y que puedas darle un grito de júbilo así, ¡woo!, en esta tarde. Que puedas celebrar que Cristo vive, que Cristo está en tu hogar en esta tarde. Y yo sé que vos honrás la presencia de Jesús. Yo sé que vos honrás la presencia de Dios. Y ahí donde vos estás, yo quiero decirte que Dios está comenzando a obrar milagros extraordinarios, milagros creativos, porque donde se le honra y donde hay gente que cree en Él obra milagros. Gracias te doy en esta tarde por conectarte a este tiempo de esperanza, a este tiempo donde Dios tiene una palabra poderosa para tu vida. Queremos que puedas conocer más de Costanera. Queremos que puedas invitar a otros a poder conocer la palabra de vida. Queremos que puedas conectar a otros también con esta palabra que no solamente va a transformar tu mente, va a transformar tu corazón, va a sanarte, va a liberarte, va a hacer cosas tremendas a tu vida y te va a preparar para que vos puedas avanzar y puedas alcanzar aquellas grandes promesas que Dios tiene en Cristo para vos. Así es que en esta tarde queremos que puedas invitar a otros a conectarse a nuestras redes y que también puedas prepararte porque Dios tiene un mensaje tremendo para tu vida hoy. Queremos que puedas ver nuestros avisos y que puedas conectarte con las actividades que estamos teniendo en este tiempo. Entonces quiero yo avanzar contigo en esta tarde en este mensaje que se llama Fieles hasta la muerte. Cuán importante, nos preparamos siempre para poder casarnos, pero no muchos se preparan para ser fieles y permanecer en el matrimonio. Pedimos un trabajo y nos preparamos para entrar a un trabajo, pero no todos se preparan para poder permanecer y poder crecer y avanzar dentro de ese lugar de trabajo. Pedimos cosas a Dios, pero hay una parte que nos falta a lo que nosotros pedimos y que es poner de nosotros para poder ser fieles con el Señor, para que Dios pueda llevarnos en este tiempo a un nuevo nivel a cada uno de nosotros. El pueblo de Israel se preparó para entrar, pero no muchos se prepararon para poder permanecer en esa tierra de promesa, y no solamente permanecer, sino de ahí crecer, de ahí multiplicarse y de poder tomar inclusive los otros territorios que estaban alrededor de ellos. Y eso es lo que Dios quiere con mi vida, con tu vida, que no solamente entres a la promesa. Dios quiere que a través de esa fidelidad que vos vas hoy a conocer de parte de Dios, vos puedas establecerte y desde ese lugar donde vos te estableces, vos puedas crecer para poder tomar todo aquello que Dios tiene preparado para tu vida en este tiempo. Entonces, el mensaje de hoy trata de ser fiel hasta la muerte. Este versículo está en Apocalipsis 2 versículo 10, y un mensaje que Dios le dio a la iglesia de ese tiempo, y es un mensaje para tu vida en esta tarde. La fidelidad en nuestro mundo actual es un mensaje y una palabra medio anticuada,
porque la palabra que hoy en día está de moda y hoy en día está en boga es la infidelidad. Es la infidelidad la que escuchamos de manera normal hablarse en todos lados, de noviazgos infieles, matrimonios infieles, empleados infieles, funcionarios infieles, líderes infieles. Y es la palabra que lastimosamente es un antivalor que se ha puesto de moda en este tiempo. Sin embargo, en este tiempo Dios nos desafía a poder ser fieles. Y no solamente ser fieles en los momentos en que a nosotros nos gustaría ser fiel, sino ser fieles hasta en el momento inclusive que tengamos que enfrentar la misma muerte a consecuencia de esa fidelidad hacia el Señor. Entonces es muy importante entender eso. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es un atributo de Dios. Y la palabra de Dios nos habla en Deuteronomio 7, versículo 9, lo siguiente. Quiero que puedas anotar estos versículos para poder meditar después en esto. Deuteronomio 7:9 dice la palabra de Dios lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La palabra de Dios dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. La fidelidad es un atributo de Dios que nosotros lo tenemos por medio de Cristo en nuestras vidas. También por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nosotros podemos ser fieles. Nosotros podemos tener ese atributo que Dios tiene también en nuestras vidas y ser fiel también con Dios y ser fiel en cada una de las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 19, versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios nos dice que está escrito, dice la palabra de Dios: fiel y verdadero es el nombre de aquel que monta el caballo, dice, de justicia, que juzga con justicia y pelea. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesucristo fiel, y es una característica que vos y yo tenemos que tener en nuestras vidas. Entonces la fidelidad es un atributo de Dios, es parte de la ciencia de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: ¿qué significa ser fiel? Ser fiel significa guardar la fe. Ser fiel significa ser constante en el afecto que tenemos. Ser fiel significa cumplir con mis obligaciones o compromisos que he hecho. Ser fiel significa no defraudar la confianza que se ha depositado en mi vida. Ser fiel quiere decir cumplir lo que yo he prometido. Ser fiel quiere decir perseverar, ser seguro, ser honrado. Ser fiel quiere decir que retengo lo que se me ha confiado. Ser fiel es una persona que es fiel a su palabra y es fiel a sus compromisos. Generalmente cuando estoy oficiando un matrimonio, suelo decirle a la pareja, al hacer el compromiso y el pacto entre ellos, les suelo decir, ¿verdad?, que ellos tienen que ser, la fidelidad es cumplir lo que hemos prometido delante de Dios.
La fidelidad es cumplir mi compromiso, cumplir el compromiso dentro de ese pacto que yo tengo con Dios, de honrarle, de amarle, de serle fiel a Él. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y es el desafío de Jesús para nuestras vidas en este tiempo. Es el desafío que Jesús tiene, que cuando todo el mundo y la corriente de este mundo es infiel, que cuando la corriente de este mundo pone como algo normal la infidelidad, nosotros como hijos de Dios vamos a poner de moda la fidelidad a Dios, la fidelidad dentro del matrimonio, la fidelidad en el noviazgo, la fidelidad como empleados, la fidelidad como funcionarios, la fidelidad en los negocios que hacemos. Eso tiene que revelar a Cristo a través de nuestras vidas. Hay un lema muy importante y muy interesante que tiene el Cuerpo de Marinas de los Estados Unidos, y ellos tienen un lema que les caracteriza a ellos, que es Semper Fidelis, que en latín significa siempre fiel. Quiere decir que la fidelidad no solamente en los momentos buenos, que la fidelidad no son en los momentos en los cuales nos conviene ser fieles, sino la fidelidad se demuestra en los momentos difíciles. Es ahí donde un pelotón de los infantes, es ahí donde aquel pelotón que ha jurado ser fiel en batalla, que cuando están en ese momento donde las balas vienen, donde hay caídos, es donde ellos siguen diciendo: vamos para adelante, seguimos siendo fieles, no dejamos a nadie en el camino, seguimos haciendo lo que nos llamaron a hacer. Y es ahí también donde vos y yo entendemos que la fidelidad es seguir hacia adelante, es ser siempre fiel en cada momento, en los momentos donde las cosas no van bien dentro del matrimonio, en los momentos en que nuestra finanza no está bien y somos tentados a hacer cosas que nos llevan a ser infieles, a tomar cosas que no son nuestras. Son en los momentos difíciles donde se demuestra nuestra fidelidad. Son en los momentos donde hemos estado orando y clamando y pidiéndole al Señor un milagro en nuestras vidas, y donde quizás no podemos ver todavía esa respuesta de Dios. Es donde nosotros decimos: seguimos siendo fiel contigo, Señor, seguimos creyendo de que vas a obrar en algún momento, seguimos adelante hasta el final, hasta que inclusive eso nos pueda costar la muerte. Seguimos siendo fieles a ti, Señor. Este es el lema que tienen los marines, y este es el lema que ellos declaran, y este es el lema que ellos se graban en la mente, y es el lema que Dios quiere también que vos puedas tener. ¿Por qué? Porque en este mundo de desafíos, porque en este mundo de antivalores, necesitamos tener grabado ese atributo y ese valor de Dios en nuestras vidas, de ser fiel al Señor. ¿Hasta dónde? Hasta que inclusive nos puede costar la vida el ser fiel al Señor. Eso es lo que le pasó leyendo la palabra, le pasó a José. Ustedes saben que José, se probó la fidelidad de José cuando él fue tentado en la casa de Potifar. Y él, cuando nadie le veía, pero sabía que Dios le veía, él decidió ser fiel a su Señor. Pero antes que el Señor, que le había llamado a servir a su casa, él fue fiel a Dios. Y esa fidelidad que él tuvo le llevó después a poder estar cerca del faraón y a poder gobernar Egipto mismo. ¿Qué le llevó a ese lugar? Su fidelidad. Esa fidelidad es la fidelidad que tuvo Daniel, que cuando salió el edicto de que nadie podía orar a otro Dios sino al Dios que ellos tenían, él siguió orando y él siguió clamando, sabiendo que había un decreto que le llevaba a la muerte misma. Él permaneció fiel. Él decidió ser fiel y él fue probado en su fidelidad. Y dice la palabra de Dios que Daniel terminó estando al lado del rey, y aquellos que se habían levantado en contra de él terminaron en el foso de los leones. Esa fidelidad es la fidelidad que tuvo David.
que cuando estaba en la cueva y tuvo la oportunidad de poder quitarle la vida a Saúl, él decidió ser fiel a él como rey. No le quitó la vida y eso le llevó a ser uno de los mejores reyes que estuvo Israel, que Dios dijo de él: un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le mande. Esa fidelidad es la que nos lleva a poder alcanzar lo que nosotros anhelamos. Esa fidelidad es la que nos abre puertas para poder terminar en el lugar donde Dios nos preparó para poder estar. Esa fidelidad y esa prueba de fidelidad le llevó a Jesús también, estando en la cruz, cuando le decían: si sos el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. La fidelidad al Padre, la fidelidad al propósito que Él tenía, es lo que le llevó a poder vencer en esa cruz, darnos salvación, llevarnos al Padre. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 12, 1 y 2, dice que Él, dice la palabra de Dios, sufrió la cruz, menospreció lo propio y finalmente se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa fidelidad y la prueba de su fidelidad al estar en la cruz, al poder vencer el oprobio, las burlas, al poder vencer el que le digan: bájate de esa cruz. Si vos tenés el poder, podés enviar ángeles que puedan ayudarte en ese momento, pero él decidió ser fiel hasta el final. Esa fidelidad le valió a él sentarse a la diestra del Padre, y a nosotros nos bendijo la fidelidad de Cristo, porque a través de eso recibimos salvación, vida eterna, libertad y sanidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el poder de esa fidelidad que nosotros podemos tener! Y cómo esa fidelidad nos catapulta, cómo esa fidelidad nos envía a poder alcanzar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La infidelidad, caso contrario, nos cierra puertas y nos impide poder avanzar hacia esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser fiel a Dios? La palabra de Dios nos habla de 3 cosas que quiero compartir contigo en esta tarde. ¿Cómo ser fiel a Dios? ¿Cómo demuestro mi fidelidad a Dios? ¿Cómo yo cambio hoy esa vida de ser infiel a Dios para poder tener una vida donde yo le soy fiel a Él? Lo primero, dice la palabra de Dios, si queremos ser fieles a Dios, tenemos que entender lo siguiente: Dios nos llama a amarle a Él por encima de todas las cosas. La demostración de nuestra fidelidad para con Dios es decidir amarle a Él hasta el final. Es decidir amarle a Él aún cuando me cueste mi vida. El decir que yo le amo a Cristo, el decir que yo le sirvo a Él, el decir que yo le sigo a Él, es decidir a Él amarle con todo mi ser. Y la palabra de Dios nos habla en Lucas, dice la palabra de Dios, Lucas 4, 5 al 8, nos habla la palabra de Dios de este versículo que dice lo siguiente. 4, 5 al 8 dice la palabra de Dios lo siguiente: y le llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y él dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Lo primero, dice la palabra de Dios, si nosotros somos fieles a Dios, lo primero que tenemos que hacer es amarle a Él. Es rechazar los ofrecimientos que el mundo nos da, y es decidir que Cristo pueda ser el único que tenga el lugar del trono en nuestros corazones. Él tiene que entronarse en nuestros corazones. Él tiene que reinar en nuestros corazones. No puede haber nada más que amemos más que a Él. No puede haber nada delante del cual nosotros nos rindamos o doblamos rodillas delante de eso. La palabra de Dios nos habla en Deuteronomio 10, 12 al 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Deuteronomio 10, 12 al 13.
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy para que tengas prosperidad, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le pedía a Dios a Israel? ¿Qué es lo que te pide Dios si vos decís yo quiero ser fiel con Dios? Yo quiero ser una persona como José, como Daniel, como David, como Jesús mismo. Yo quiero seguir sus pisadas. Dice la palabra de Dios que lo primero que tenemos que hacer es amarle a Él por encima de todas las cosas. No puede haber nadie más importante en nuestras vidas que Dios. No puede haber nadie más importante en nuestros corazones que Jesús. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer y más grande mandamiento, amarle a Él. Y ese amor tiene que demostrarse en nuestras vidas. Ese amor tiene que verse en nuestras vidas. Ese amor tiene que ser palpable en cada uno de nosotros. Tiene que ser un amor que no solamente lo digamos de boca, sino que tiene que ser un amor que podamos demostrar que Él vive, que Él reina, que Él es el Señor de mi vida, que Él es el Señor de mi matrimonio, de mi noviazgo, de mis finanzas, que Él es el Señor de todo lo que yo tengo y que Él es el dueño y el Señor de mi vida. Lo primero que tiene que demostrarse si realmente somos fieles a Él es que le amamos a Él. No podemos decir yo soy fiel a Dios y amo otras cosas, y hay otras cosas más importantes en mi vida que Dios, que Jesús, que amarle a Él, que rendirle mi vida. Lo segundo, dice la palabra de Dios lo siguiente: lo segundo que tiene que darse es honra. Si nosotros decimos que queremos serle fiel al Señor, tenemos que honrarle a Él. Si yo quiero tener una vida de fidelidad con Él, si yo quiero ser fiel hasta la muerte, hay algo que tiene que haber en mi vida que no puede faltar, y que es la honra a Dios. ¿Qué quiere decir honra? Respeto, reverencia hacia el Señor, hacia su presencia. ¿Qué quiere decir adoración hacia Él? Postrar mi vida delante de Él. Eso quiere decir honrarle al Señor. La palabra de Dios nos habla en Mateo 15, 8 al 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 15, 8 al 9 nos habla la palabra de Dios lo siguiente. 15, 8 al 9. Dice 7, vamos a ir. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice la palabra de Dios. Jesús le estaba hablando a los fariseos, a los religiosos, y le estaba diciendo: ustedes me honran de labio, no hay una honra real en sus vidas. ¿Por qué? Porque ustedes siguen haciendo lo que quieren, porque ustedes siguen enseñando lo que quieren. La honra es una reverencia a Dios. La honra no solamente tiene que ser de boca, tiene que ser con todo nuestro ser. La honra tiene que verse, tiene que demostrarse en nuestras vidas. Al honrar la presencia de Dios en mi tiempo de intimidad, cuando estoy en el tiempo en la iglesia, en el tiempo de adorar, cuando estoy adorando, alabando, tengo que reverenciar la presencia de Dios. La palabra de Dios nos habla en 1 Samuel 2:30 acerca de lo que pasó con Elí y sus hijos. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2, versículo 30, dice lo siguiente, y es muy interesante lo que dice la palabra de Dios. 2, versículo 30, dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos
en pocos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo demostramos nuestra fidelidad al Señor? Nuestra fidelidad al Señor se demuestra honrando su presencia. Cuando yo digo, yo quiero ser fiel a vos, Señor, tengo que demostrarlo con mi amor hacia Él. Tengo que demostrarlo con honrar la presencia de Dios, honrar su presencia, reverenciarle a Él, tener en grande su presencia. Los hijos de Elí habían, dice la palabra de Dios, habían deshonrado la presencia de Dios. Dentro del altar metieron mujeres y comenzaron a hacer cosas que realmente eran repugnantes para Dios. Y Dios le dijo a Elí, ¿sabes qué? Sabes que yo hice un pacto contigo, pero yo no voy a poder cumplirlo porque vos rompiste el pacto. ¿Por qué? Porque tus hijos hicieron esto y vos no le dijiste a ellos que eso estaba mal. Entonces, cuán importante es honrar la presencia de Dios. La palabra de Dios nos habla en Mateo 13, 57 y 58. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: estando en Nazaret, dice la palabra de Dios 13, 53 en adelante, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba a ellos en la sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, dice la palabra de Dios. Dice que en Nazaret, donde era la tierra de Jesús, dice, a él no le honraron como profeta, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que eran incrédulos, dice la palabra. ¿Qué quiere decir incrédulos? Apisti, falta de fe, no creían en él. Y dice la palabra de Dios que la incredulidad es una deshonra hacia Dios, es una deshonra hacia su palabra. Cuando yo dudo de las promesas de Dios, cuando yo dudo de la palabra de Dios, cuando yo no creo la palabra de Dios, eso es una deshonra a Dios. Y dice la palabra de Dios que Él no puede obrar milagros en un lugar donde hay gente incrédula, donde hay gente que deshonra su palabra, donde hay gente que toma atajos porque no está recibiendo quizás la respuesta que está esperando, o porque no está honrando esa palabra que Dios le está dando. No puede haber milagros en un lugar donde no se honra la palabra de Dios, la presencia de Dios. No puede haber milagros en un matrimonio donde no se honra la presencia de Dios. No puede haber milagros en una iglesia donde no se honra la presencia de Dios. No puede haber milagros en una célula donde no hay honra a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros queremos ser fiel a Dios, tenemos que honrar su presencia. Primero, amar. Segundo, honrar su presencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la incredulidad es una deshonra a Dios. Es ser infiel a Dios cuando yo estoy dudando de sus promesas y tomo atajos a esas promesas, o comienzo a creer más lo que dicen otras personas, lo que me dice otra gente, lo que me dice un libro, lo que me dice el brujo, lo que me dice, ¿verdad?, cualquier persona. Esa es una deshonra a Dios, y Dios no puede obrar milagros en un lugar donde hay gente que le deshonra a Él, que no reverencia su nombre, que no reverencia su palabra, que no cree en sus promesas. Querés milagros de Dios en tu hogar, querés milagros de Dios en tu familia, querés milagros de Dios en tu empresa, querés milagros de Dios en tu matrimonio. Necesitas honrarle al Señor, necesitas ser fiel a la palabra de Dios para que Dios honre su fidelidad contigo a través de su palabra, y vos puedas ver esas promesas de Dios cumplidas en tu vida. Dice la palabra de Dios que Él no pudo hacer milagros en ese lugar por la incredulidad que había en ese lugar, porque le deshonraron a Él, porque decían: este no es el hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María, no son fulano y fulano sus hermanos. Le deshonraron, no pudieron ver que Él era el Mesías.
Y muchas veces nosotros nos perdemos también las promesas de Dios porque deshonramos su presencia. En el tiempo donde Él quiere obrar en mi vida, en el tiempo donde Él quiere hacer un milagro, en el tiempo donde Él quiere sanar mi corazón, en el tiempo donde Él quiere bendecir mis proyectos, yo no estoy honrando, no estoy reverenciando su presencia y yo me pierdo esas promesas y eso extraordinario que Dios quiere hacer en mi vida. En ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, tenemos que honrar. Lo tercero que tenemos que hacer para poder serle fiel al Señor es obedecerle a Él. Lo primero es amarle, lo segundo es honrar su presencia, lo tercero es obedecerle a Él. Yo no puedo decir yo soy fiel al Señor, pero estoy desobedeciendo la palabra de Dios. No estoy obedeciendo la palabra de Dios. Obedezco 50%. La obediencia a medias es desobediencia. Y eso es infidelidad con Dios. Yo estoy rompiendo el pacto. Vos estás rompiendo el pacto que hiciste con Dios de decirle que es el Señor y es el dueño de tu vida. Estás rompiendo el pacto y al romper el pacto te salís de ese pacto y no podés recibir las promesas que están para tu vida dentro de ese pacto que Dios tiene contigo. La palabra de Dios nos habla en primera de Juan 5, 2 al 3 lo siguiente. Dice lo siguiente en primera de Juan 5, 2 al 3. Primera de Juan 5, 2 al 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla que ser fiel, la demostración de mi fidelidad a Dios me lleva a obedecerle a Él. Me lleva a ser obediente a su palabra, y obedecer la palabra de Dios no es una carga en mi vida. No es, dice la palabra de Dios, gravoso para aquel que le ama a Dios, que le honra a Dios. Obedecerle a Dios es un deleite, es un placer, es un gozo. Ser fiel con el Señor en los momentos difíciles es algo que está dentro mío, es algo que yo lo hago con gozo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aquel que permanece en el amor y el amor de Dios permanece en él, obedece la palabra de Dios, y obedecer la palabra de Dios no es una carga para su vida. La palabra de Dios nos habla que la fidelidad y la demostración de nuestra fidelidad para con Cristo, para con Dios, es obedecer su palabra. Obedecer cuando tengo que perdonar, obedecer cuando tengo que amar, obedecer cuando tengo que dar lo que Dios me dice que tengo que dar, obedecer cuando tengo que asumir un compromiso con Dios, obedecer cuando tengo que hablar, aun cuando sé que se van a burlar de mí, aun cuando sé que eso puede costarme mi vida. Yo decido serle fiel y obedecerle al Señor. ¿Por qué? Porque yo le amo a Dios, porque yo quiero honrarle a Él, porque yo he decidido serle fiel al Señor, cueste lo que cueste, hasta el final. La palabra de Dios nos habla de qué es lo que se tiene que ver en nuestras vidas cuando yo decido serle fiel al Señor. Hablamos entonces lo primero de amarle, hablamos de honrarle y hablamos de obedecerle a Él. Esto es lo que tiene que demostrarse, y es lo que se demostró en la vida de Jesús estando en la cruz. Es lo que se demostró en Daniel estando en Babilonia. Es lo que se demostró en José, en la vida de José estando en Egipto. Y es lo que tiene que demostrarse en tu vida y en mi vida, y verse en nosotros también en este tiempo. La palabra de Dios nos habla de cuáles son los beneficios de la fidelidad a Dios. ¿Qué beneficios tiene? Cuando vos queremos venderle algo a alguien, le decimos, ¿verdad? Mira, yo quiero darte esto, y estos son los beneficios de este producto o de esto que yo te quiero vender. Te conviene ser fiel al Señor. Te conviene permanecer fiel al Señor. Te conviene ser una persona que es fiel a los compromisos que ha hecho con Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene beneficios para nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 2, versículo 20. Dice lo primero. ¿Cuál es el primer beneficio de mi fidelidad a Dios? Dice la palabra de Dios: sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra de Dios. En el 10 habla, dice, no temas, le escribe en la iglesia de Esmirna, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta que tengas que asumir o que tengas que enfrentar con tu vida misma tu fidelidad a Dios. Permanecer fiel a Él. Y dice la palabra de Dios que si permaneces fiel, el Señor te va a dar la corona de la vida. La vida eterna está para quienes, para aquellos que permanecen fiel, para aquellos que permanecen sin moverse de la posición en la cual están en Cristo Jesús y siguen avanzando y tienen el lema siempre fiel. En momentos buenos, fiel. En momentos difíciles, fiel. En momentos donde hay fiel, en momentos donde falta fiel, en momentos donde vienen momentos difíciles, fiel, en momentos cuando pasamos por momentos de adversidad, fiel al Señor, aun cuando estemos en la cárcel, aun cuando nos hagan tener temor, dice la palabra de Dios, debemos mantenernos fiel, porque el beneficio de nuestra fidelidad al Señor es la vida eterna, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 3, 7 al 12, Jesús le escribe a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, y le dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Cuál era la característica de la iglesia de Filadelfia? Dice, la iglesia de Filadelfia tenía estas características en el versículo 8 de Apocalipsis 3, y dice lo siguiente. Dice, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Dice la palabra de Dios. ¿Qué le decía Jesús a la iglesia de Filadelfia? Le decía, yo conozco las obras que vos tenés. Yo conozco también que te has agotado, que has pasado momentos difíciles, pero has guardado mi palabra, has permanecido fiel. Y dice la palabra de Dios, no has negado mi fe. En el momento donde venía el temor, en el momento donde venían momentos difíciles, el momento donde venían palabras de muerte, dice la palabra de Dios, vos permaneciste fiel. Y eso es lo que Dios quiere, que vos permanezcas fiel. Estás pasando momentos difíciles, como lo pasó José. Estás quizás con amenaza de ser tirado a un pozo de leones. Estás quizás en una situación en la cual estaba David en una cueva. Estás quizás en una posición donde estaba Jesús colgado en un madero. Estás hoy en la cruz y te cuesta y están diciendo cosas de vos y estás hablando cosas de vos que no son ciertas. Y vos estás en la cruz y muchas veces sos tentado a bajarte de ese lugar. El Señor te dice, permanece ahí, permanece fiel. No te bajes de la cruz, no salgas de tu posición. Seguí siendo fiel, cumplí tu compromiso, seguí avanzando. Seguí creyendo, seguí confiando, seguí guardando la fe, que yo tengo promesas para tu vida, te dice el Señor. La palabra de Dios nos habla cuáles son los beneficios de la fidelidad. Lo primero, recibir la corona de la vida. ¿Qué quiere decir? Que aquel que es infiel, aquel que apostata de su fe, aquel que en los momentos difíciles se volvió atrás, dice la palabra de Dios que va a perderse la vida eterna, la corona de la vida. Otra promesa que Jesús nos da es la siguiente, dice la palabra de Dios en el versículo 8, lo primero, la segunda promesa. Dice, la fe abre puertas y la infidelidad a Dios cierra las puertas. Lo primero que le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, le dice lo siguiente: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Para aquellos que permanecen fiel, Dios abre puertas. Para vos que sos fiel al Señor, para vos que has sido fiel al Señor, que no has caído, para vos que te has mantenido fiel con los ofrecimientos que has tenido, de ser infiel en tu matrimonio, de serle infiel al Señor, de dejar tu liderazgo, de dejar lo que Dios te llamó a hacer, de hacer cosas que Dios
sabe y que vos conocés que a Dios no le agrada, el Señor te dice: por cuanto te mantuviste fiel, yo abro puertas delante tuyo, puertas que estaban cerradas, yo abro delante de ti, te dice el Señor. Tu fidelidad abre puertas, pero la infidelidad, tomarlo fácil, tomar los ofrecimientos del mundo, bajarnos de la cruz, no pasar esos momentos de adversidad e ir hasta donde el Señor nos dice, hasta la muerte. ¿Qué es lo que trae a nuestras vidas? Que se cierren puertas que Dios quiere abrir delante nuestro. Dice la palabra de Dios: se abrirán puertas, y en el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida que por tu fidelidad Dios abre puertas. Dios abre puertas en la familia, Dios abre puertas en los negocios, Dios abre puertas en empresas, Dios abre puertas para que puedas avanzar hacia ese propósito y hacia esas promesas que Dios tiene para vos. La palabra de Dios nos habla también en el versículo 9, y dice la palabra de Dios lo siguiente: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el beneficio a ser fiel al Señor es que Dios te va a hacer justicia. Estás pasando por momentos de injusticia, te estás queriendo volver atrás, estás queriendo hacer con la fuerza, estás queriendo dejar tu amor al Señor, dejar de honrarle a Dios y dejar de obedecerle a Él. El Señor te dice: seguí amándome, seguí honrando mi presencia, seguí obedeciendo mi palabra, que esa fidelidad va a abrir puertas delante tuyo, que esa fidelidad va a hacer que la justicia de Dios venga sobre tu vida y que Dios te honre, dice la palabra de Dios. Que aquellos que se levantaron en contra tuya, Dios va a traerles delante tuyo para que se arrodillen delante de ti, y Dios va a honrar tu vida a causa de tu fidelidad hacia Él, dice la palabra de Dios. El siguiente, en el versículo 10, dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, yo también te guardaré. Por cuanto has sido fiel con la palabra, por cuanto has seguido predicando la palabra de Dios, por cuanto has sido fiel conmigo, por cuanto aunque tenías amenazas de muerte y te han dicho: deja de predicar, deja de hablar de Cristo, deja de hablar de tu fe, vos seguiste hablando, seguiste predicando, seguiste declarando el evangelio de Cristo. La palabra de Dios dice: yo te guardaré, yo te voy a dar protección en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra de Dios dice que el beneficio de nuestra fidelidad es la protección de Dios, es la cobertura de Dios, que cuando vengan pruebas, que cuando vengan los momentos difíciles, el Señor te va a guardar y el Señor te va a levantar y te va a honrar y te va a hacer justicia, dice su palabra. En el versículo 12 dice la palabra de Dios de Apocalipsis 3, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice la palabra de Dios. Hay otro beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que la palabra de Dios nos habla? Dice: serás columna en los planes de Dios. Serás columna para que Dios levante de tu vida y cumpla planes, propósitos, para que Dios lleve a cabo a través de tu vida todo lo que Él quiere hacer acá en la tierra, todo lo que Él quiere llevar a cabo como reino acá en la tierra. Dice la palabra de Dios que si vos permaneces fiel a tu compromiso, fiel a la palabra con el Señor, fiel al creerle al Señor, fiel al seguir amándole a Él, fiel a honrarle a Él con tu vida y al obedecerle, dice el Señor que vas a ser encontrado por Dios como una columna. El Señor te va a poner, y por encima tuyo Él va a construir y va a llevar a cabo proyectos, ministerios. Él va a llevar a cabo cosas grandes, cosas tremendas. Él quiere llevar a cabo y va a llevarlo a cabo a través de la vida de aquellos que son fieles.
en los cuales Él puede confiar y Él puede delegar y entregar cosas grandes, cosas de reino, cosas de interés para Él. Él lo puede llevar a cabo a través de aquellas personas que son fieles con Él, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de ser fiel al Señor. Y este es el tiempo en el cual la gente se está definiendo. Este es el tiempo en el cual Dios te está desafiando. Jesús te está desafiando a que vos te definas a ser fiel con Él. A que vos te definas a poder pasar estos momentos de adversidad, a pasar estos momentos difíciles para poder recibir las promesas que Dios tiene para tu vida. Aún cuando eso signifique entregar tu vida, aun cuando eso signifique entregar lo que vos amás para que Dios te pueda dar aquello eterno que no perece, que no termina, que tiene eternidad consigo, que Dios quiere entregarte hoy en esta tarde a vos que has decidido y te has determinado a ser fiel con el Señor. En esta tarde yo te desafío, así como Jesús en esta tarde te está desafiando. Sé fiel hasta la muerte. Mantén tu palabra. Cumplí tu compromiso. No tires la toalla. No escuches lo que la gente te dice. Escucha lo que Dios te está hablando en esta tarde. Y Él te dice, sé fiel. Sé fiel en tu matrimonio. Sé fiel en tu noviazgo. Sé fiel en tus finanzas. Sé fiel en tu liderazgo. Sé fiel en lo que el Señor te ha entregado. Sé hallado fiel por Dios. Y dice la palabra de Dios que aquel que fue hallado fiel en lo poco, Dios le va a poner en lo mucho, dice la palabra de Dios. Yo quiero en esta tarde que ahí donde estás, vos puedas levantar tus manos delante del Señor. Yo quiero que en esta tarde vos le puedas hacer al Señor, vos puedas pedirle a Dios que Él te ayude a ser fiel con Él. Que vos le puedas pedir al Señor, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero hacer un pacto de fidelidad contigo. Yo quiero rendirte mi vida. Yo quiero renunciar a esa infidelidad que hay en mi vida para poder comenzar a vivir una vida siéndote fiel a vos. Y para que a través de esa fidelidad las puertas se abran y las promesas de Dios se puedan cumplir en tu vida. Ahí donde estás, yo quiero orar por tu vida en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que vos traes a nuestras vidas. Una palabra que confronta, Señor, nuestras vidas. Una palabra que nos desafía a poder vivir una vida siéndote fiel, Señor, manteniéndonos fiel hasta el final, Señor. Hoy tomamos este lema, Señor, siempre fiel, Señor. Fiel en las buenas, fiel en las malas, fiel en las pruebas, fiel en las dificultades. Fiel, Señor, en las tentaciones que podamos pasar. Hoy nos determinamos a ser fiel contigo, Señor. Hoy decidimos ser fiel en el llamado que nos has dado, Señor. Hoy decidimos ser fiel, Señor, con nuestras finanzas. Hoy decidimos ser fiel, Señor, con el desafío que tenemos de poder llevar las buenas nuevas a todo lugar. Y en esta tarde, amado Dios, yo levanto delante de ti, Señor, cada persona que está conectada a este tiempo de esperanza y que ha recibido este mensaje. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que ahí donde ellos están, vos puedas obrar en cada vida, vos puedas obrar en cada corazón, vos puedas, Señor, restaurar, Señor, todo aquel que ha roto ese pacto contigo, y en esta tarde vos puedas renovar ese pacto, Señor, puedas cubrir cada vida, Señor, y puedas activar tus promesas en cada uno de ellos, Señor. Padre, yo bendigo cada vida y yo tomo autoridad en esta tarde en el nombre de Jesús para reprender de cada vida, de cada hogar, de cada familia, todo espíritu de muerte, todo espíritu de engaño, todo espíritu de temor, todo espíritu de amedrentamiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo echo fuera en esta tarde todo plan de las tinieblas. Cancelo en esta tarde que se ha levantado en contra de la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y Padre, yo te pido que tus promesas, Señor, se cumplan en la vida de cada uno de ellos. Y si en esta tarde todavía no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo,
Yo quiero que en esta tarde puedas entrar en pacto con Dios, repitiendo esta oración diciendo: Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. En esta tarde yo quiero entrar en un pacto eterno contigo y yo decido en esta tarde serte fiel. Renuncio a la infidelidad, renuncio a todo pacto que he hecho con las tinieblas y hoy, Señor, por medio de Cristo me introduzco a ese nuevo pacto de promesas de Dios que se cumplen en mi vida. Hoy recibo tu salvación, tu libertad, tu sanidad y recibo la vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Dios te bendiga en esta tarde y en esta tarde declaro una semana donde el Señor te va a llevar por momentos y por situaciones donde tu fidelidad va a ser probada. Yo bendigo tu vida y declaro una semana de gloria, de victoria y de poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén, Señor.